Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial por esta nueva oportunidad de compartir con ustedes en este santo sábado, Día del Señor. Así que le deseamos un feliz sábado a cada uno de ustedes y nos disponemos a estudiar la palabra del Señor. Y queremos ir rápidamente al libro de Génesis. Génesis, el capítulo número 3. Génesis, el capítulo número 3. Un texto muy conocido. Estamos muy familiarizados con él. Y queremos empezar a leer los primeros versos. Y dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Los árboles del huerto podemos comer, contestó Eva, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, aquí hay una declaración muy interesante. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Es una declaración muy interesante porque vamos a ver lo siguiente: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces es muy interesante este relato que ocurrió hace ya aproximadamente 6.000 años. Y que esta aseveración de Satanás ha hecho gran daño a la humanidad y ha entrado, se ha sumergido en un gran engaño, creyendo la aseveración de la serpiente. Y aquí nace la idea, aquí en el mismo huerto del Edén, tras la desobediencia de Eva y Adán, aquí nace la filosofía, y vea bien de dónde viene la filosofía, que el alma no muere, la inmortalidad del alma. Aquí nace la filosofía de la inmortalidad del alma, porque Satanás está aseverando a Eva y Adán que no iban a morir. Ahora, algo muy importante aquí es que la obediencia estaba poniéndose a prueba. La obediencia estaba a prueba, porque Dios había dicho, Dios había mandado que no comieran de ese árbol, que no comieran de ese fruto. Ese fruto estaba vedado. Entonces aquí viene una prueba. Aquí viene una prueba. Y esta prueba es prueba, valga esta aclaración, porque Adán y Eva fueron creados con libre albedrío. Ellos podían decidir si hacerlo o no hacerlo. Entonces vemos que aquí hay un Dios de amor, no un Dios como Satanás ha querido hacer creer a la gente, que es un Dios que exige adoración, es un Dios que es severo o es tirano. No, si fuese así, nunca hubiese sido una prueba el hecho de que Eva eligió
comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, aquí es algo muy claro y es muy contundente, donde nosotros podemos ver de que la pareja, nuestros primeros padres, Adán y Eva, Dios los creó con ese libre albedrío. Si no fuese sido así, nunca ellos hubieran desobedecido y nunca la serpiente los hubiese inducido a pecar. Ahora, Satanás utilizó este disfraz muy astuto. Él, muy astuto, utilizó un disfraz para poder engañar a nuestros primeros padres. Ahora, de ahí nacen muchas filosofías, de ahí nacen muchas corrientes. Por ejemplo, Nueva Era, geonósticos, y vemos que al ir transcurriendo el tiempo, diferentes países como los egipcios, como los sidonios, todos estos países o estos lugares fueron desarrollando filosofías raras y extrañas, no de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor. Hoy en día tenemos grandes repercusiones acerca de esto, y una de las grandes potencias, por decirlo así, en el desarrollar que el alma no muere, fue Egipto. Egipto, por decirlo así, es el padre. Y ahí vienen las filosofías de la encarnación, viene la filosofía de que el alma no muere, y de ahí fueron transmitiéndose de imperio a imperio, de imperio a imperio, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy es muy interesante cómo Satanás ha engañado a la humanidad, creyendo de que el alma es inmortal, que el alma no muere. Una sentencia dada hace 6.000 años en el huerto del Edén. Dice el 4, vamos a leer el 3. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Eso es lo que Dios había hecho. Eso es lo que la mujer le está diciendo a Satanás, usando el disfraz de la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Después de la caída, uno de los deseos grandes de Satanás, siempre ha querido él, ha deseado, usurpar ese puesto de la divinidad, de ser igual o como Dios. Y como él sabe que nunca lo iba ni lo va a lograr, entonces desarrolló, planeó, ejecutó esta gran mentira y este gran engaño. Ahora, hay algo que nosotros debemos estar claros con referente a este punto. Pero antes de que leamos el siguiente texto, debo decirles que hoy es un día muy especial. Pero al mismo tiempo es un día en la cual
todo lo que está fuera del el mundo espiritual de Dios, todo lo que está fuera del mundo espiritual de Dios, hoy es un día terrible. Es un día muy especial en el contexto del mundo espiritual de Dios porque hoy es sábado, día santo del Señor. Pero fuera del mundo espiritual de Dios, este día es un día terrible. Porque hoy es 31 de octubre. 31 de octubre. Para nadie eso es un secreto de que hoy están celebrando o van a celebrar, ya en la noche, van a celebrar algo que es muy conocido, ya se ha popularizado, como lo es el día de Halloween. El día de Halloween, donde por mucho tiempo se ha vendido la idea, por ejemplo Hollywood ha vendido la idea que este día es un día muy especial. Ojo padre de familia, quizás usted puede vernos y no tenga nada que ver nada con, no es cristiano, no asiste a ninguna iglesia, no tiene principio. Ojo, este es un día muy peligroso, donde sus hijos están expuestos a ese mundo oscuro, donde Satanás quiere inducirnos a nosotros a irnos por ese camino para que le rendamos culto y honra a él. Ahora, ojo con esto. Este día, si usted no sabe, usted investigue. Este día se hacen sacrificios. En este día hacen sacrificios terribles de niños, adultos, qué sé yo. Hay tantas cosas que nosotros no podemos ver porque están ocultas tras bastidores. La élite a nivel mundial y especialmente en este país, Estados Unidos, donde tiene una gran acogida esta celebración pagana que tiene que ver de los tiempos antiguos, los druidas, los celtas. Todo esto se ha venido de generación en generación, se ha venido adoptando hasta el día de hoy. Y esa advertencia que el Señor Jesús dijo en Mateo 24, una advertencia profética: mirad que nadie os engañe, ha abarcado y ha llegado hasta este último tiempo. Entonces, como decía, Hollywood ha jugado un papel muy importante para poder engañar al mundo. Quiero decirles también, padres de familia, oído y ojo con esto, oído y ojo con esto. Hollywood, esta industria y sus asociados, Disneylandia o Disney World, todo lo que tiene ese sello, todo lo que tiene ese sello, tiene el sello del espiritismo, de ese mundo que usted puede ver. En las películas podemos ver que se presenta esto con una suavidad, como que esto no es nada malo, y los niños, los mismos padres inducen a los niños, y por la noche salen los niños a tocar las puertas, a pedir dulce, y hay, como decirlo así, como un trato. Piden dulce, y si no le da dulce, también hay algo ahí muy interesante. Si no me da dulce, ¿qué es lo que pasa? ¿Te hago qué? Una maldad o una travesura. Eso, los padres en el contexto de la cultura americana, eso lo han visto como algo
algo divertido, algo jovial, pero detrás de todo eso, de pedir un dulce o te hago una broma o te hago una travesura, hay algo mucho más allá detrás de todo eso. Eso es lo que en el mundo nuestro, hasta donde nuestros ojos ven, eso se ve como algo inocente. Pero detrás de bastidores podemos ver que la élite sacrifica, hace sacrificios ofreciéndolo a Satanás. Se bebe sangre en sacrificio y hacen conjuraciones y se consagran artistas al demonio para tener éxito en ese mundo de Hollywood. Ahora, Satanás ha utilizado sus instrumentos. Satanás ha utilizado sus instrumentos por mucho tiempo. Utilizó a un hombre llamado Aleister Crowley, un gran satanista. Utilizó a Anthony Sanders LaVey. Este fue el hombre, el autor intelectual de la Biblia satánica. Entre Aleister Crowley y Anthony Sanders LaVey son dos grandes satanistas que con su filosofía, han permeado al mundo y lo han llevado tras ese engaño. Y Dios nos ha dejado su palabra, donde nos advierte de todos estos engaños satánicos. Ahora, con referente a el alma o con referente al estado de los muertos y qué pasa con ellos. En el libro de Eclesiastés, el capítulo número 3 y el verso 19 dice lo siguiente: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a la bestia, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. O sea que el asunto de la muerte, así como una bestia se muere y así como un ser humano puede morir, es igual. Es igual. Ahora ve qué interesante. Así mueren los unos y los otros, y una misma respiración tienen todos. Y una misma respiración tienen todos. El asunto de respirar, el soplo, que en el hebreo se le dice el ruja, y el ruja se conoce como alma, pero es el soplo de vida. Entonces todos tienen el ruja, todos tienen el soplo de vida. Y aquí ha habido la gran confusión, ¿verdad? Aquí ha habido una gran confusión. Entonces todos tienen una misma respiración, todos tienen esa misma respiración. Ahora dice, ni tienen más el hombre que las bestias, porque todo es vanidad. Repito el verso. Porque todo lo que sucede a los hombres, a los hijos de los hombres, y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. ¿Se entiende bien lo que está diciendo Salomón? La bestia tiene la misma respiración, tiene el soplo. El hombre tiene la misma respiración, tiene el soplo. Entonces dice acá que ni el hombre, en ese sentido, ni el hombre ni la bestia, dice, no hay ninguna diferencia. No tiene más el uno que el otro, ¿verdad? Y dice, todo es vanidad. Ahora el siguiente, el 20. Todo va a un mismo lugar. Se murió un ser humano, lo enterramos. Se murió una bestia,
o un animal, lo enterramos. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo. Y esa es la sentencia que el Señor le dijo, o le relató a Adán. Del polvo eres y al polvo volverás. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Ahora, vamos a ir al mismo libro de Eclesiastés, el capítulo número 12 y el verso número 7. Eclesiastés 12:7, y dice lo siguiente: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Entonces aquí yo digo algo. Nuestra mente finita no puede explicar lo que hay en la mente de Dios. Nuestra mente finita no puede explicar lo que hay en la mente de Dios y su designio. Entonces por eso en una parte de la Escritura, en una porción de la Escritura dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Porque hay cosas que nosotros no sabemos y que nuestra mente finita no puede explicar. Entonces, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Eso que es el espíritu, es el soplo, es el ruja. Y este soplo y este ruja no es el Espíritu Santo, no. Ni tampoco es el alma que anda por ahí buscando dónde habitar. Entonces ahí viene la filosofía de la encarnación y también viene la filosofía de la inmortalidad del alma. Pero hemos visto en estos textos que esto no es como se nos ha dicho, esto no es como se nos ha planteado. ¿Por qué? Porque desde el mismo principio Satanás estaba aseverando que no iba a morir. Pero estamos viendo en estos textos que tanto la bestia como el hombre van a un mismo lugar cuando muere. Se terminó, el hombre no respira, la bestia no respira, se terminó todo. Pare de contar. No hay más allá. No hay algo misterioso. Ni hay un lugar de espera. Ni existe el purgatorio. Ni existe el limbo. Nada de eso. Eso ha sido un gran engaño. Pues eso ha sido un gran engaño. Y por lo tanto, la palabra de Dios nos dice algo muy interesante. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis al verso 14. Capítulo 14. Y aquí vemos algo muy interesante. Apocalipsis 14 es un texto donde nos vienen las buenas nuevas. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Verdad? Estas son las buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas para no caer en el engaño. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Son buenas nuevas porque el diablo ha querido engañarnos a nosotros con filosofías vanas y huecas. Ahora, algo muy interesante, que en el año 1517, como hoy, un 31 de octubre,
un 31 de octubre, Dios levantó a un gran reformador. Y ese era Martín Lutero. Martín Lutero estaba en un sistema donde venía jalando, donde venía acarreando este tipo de filosofía. Y Martín Lutero en el año 1517, ya hace 503 años, clavó en la iglesia de Wittenberg las 95 tesis, donde estaba aclarando un sinnúmero de situaciones que el sistema donde él estaba, el papado, ya tenía todos estos errores y venía acarreando todos estos errores. Entonces, hoy cumplimos 503 años, ¿verdad?, donde este varón, Martín Lutero, clavó esas 95 tesis ahí en la iglesia en Wittenberg, ¿verdad? Y esto es algo muy importante también. O sea, esta fecha es muy especial. Hoy es sábado, día santo del Señor. Y hoy se cumplen 503 años de esa gran gesta de Martín Lutero, un instrumento que Dios utilizó para aclarar el mundo, el Evangelio eterno. Por eso dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Y en cada época, Dios ha levantado a diferentes individuos para que la luz brille. Porque Satanás ha estado peleando fuertemente para que la luz no brille. Y entonces, especialmente en esos siglos, en el siglo, o en el año, 1517, en el año 1600, en cada una de esas etapas Dios levantó a estos varones llamados o conocidos como los reformadores de la Edad Media. Cada uno de ellos los levantó con un propósito. Incluso hubieron momentos en la Edad Media, Satanás peleando la palabra de Dios para que nosotros no nos alumbrara. Hubieron momentos donde la Biblia era envenenada. La Biblia fue encadenada, fue envenenada. ¿Por qué moría la gente? Porque sus páginas fueron envenenadas. Como nosotros tenemos esa costumbre de llevarnos los dedos a la boca y pasar una página, mojarnos, entonces por eso la gente moría. Y a la gente se le llegó a inculcar de que ese libro era un libro peligroso y por eso la gente moría. ¿Verdad? Eso pasó en la Edad Media. Y contra todo eso, Martín Lutero, Zwinglio, Jerónimo, Hus, Calvino, toda esta gente hizo frente a semejante sistema. Un sistema que en la profecía, por ejemplo, el apóstol Pablo lo está vislumbrando. Y aquí en el libro de Tesalonicenses, por ejemplo, en el libro de Tesalonicenses, aquí el apóstol Pablo nos da segunda Tesalonicenses, el apóstol Pablo nos da esa advertencia. Y nos dice lo siguiente, segunda Tesalonicenses 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, oiga bien esta advertencia, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Oiga bien, ni os conturbéis ni por espíritu. Sabemos que en este día los espíritus de Satanás andan fuertemente trabajando, y más en los hogares o en los países donde se le abre la puerta a Satanás con ese famoso día de Halloween. Entonces oiga bien la advertencia de Pablo. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta,
como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. En ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces nosotros vemos aquí que el apóstol Pablo hace ya casi 2000 años estaba vislumbrando un sistema que traería todo tipo de engaño. Y nos dice, este sistema ha traído todo este tipo de engaño, y nos dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, Dios en su palabra ha dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está acá abajo en la tierra. De acuerdo a la palabra, todo lo que se interpone entre Dios y el hombre es objeto de adoración. O sea, si dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, todo lo que se interpone entre Dios y el hombre es objeto de adoración. Y el apóstol Pablo ya miraba, ya vislumbraba estos engaños de estos últimos días. Por ejemplo, en este libro que se llama Evento de los últimos días, dice lo siguiente, en la página 170, pronto dice, ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. Evento de los últimos días, adventista del séptimo día, estúdelo, desempólvelo, sáquenle el polvito, y si no lo tiene, trate de comprarlo, porque esta es una guía para que usted no sea engañado. Pronto ocurrirán escenas maravillosas. Evento de los últimos días, página 170, y el capítulo se llama Los engaños de Satanás. Y eso es lo que estamos tratando de ver en esta mañana y advertirle a usted, amigo, amiga, hermana. Los engaños de Satanás. Los engaños de Satanás pusieron sus bases en el propio huerto del Edén, cuando dijo a la serpiente Satanás, usando este disfraz, a Eva, no moriréis. De ahí vienen, esa es la base y esa es la plataforma que Satanás ha utilizado para poder las filosofías espiritualistas hasta el día de hoy. Entonces sigue diciendo, pronto ocurrirán escenas maravillosas por las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás orará hasta milagros, y muchos se van a ver seducidos por los milagros. Pero no es una guía segura de que usted está en el lugar seguro. Oiga bien, los milagros no son una guía segura que usted está en el lugar seguro. Hará enfermar a la gente. Hará enfermar a la gente. La gente se ha enfermado. Se ha enfermado la gente. Epidemias, pandemias. Hará enfermar a la gente. Ahora usted puede ver y entender quién está detrás de toda la maldad. Por supuesto, utilizando al hombre como instrumento para poder lograr realizar sus planes. Hará enfermar a la gente y después quitará repentina de ella su poder satánico. O sea que hay enfermedades que tienen todas
Hoy en día la mayoría de las enfermedades, Satanás está detrás de ellas. Y de repente quitará repentina de ellas su poder satánico. Por eso Jesús hubo un momento donde dijo, los discípulos no pudieron sanar al hijo de la señora que tenía manifestaciones extrañas. Y el Señor Jesús dijo, este género no sale si no es con ayuno y oración. ¿Por qué no salía ese género si no era con ayuno y oración? No salía porque habían demonios que estaban posesionados en este joven. Ahora, eso hará que se considere sanado a los enfermos. Eso hará que se considere sanado a los enfermos. Y mucha gente en estos días está cayendo en ese engaño. Cree que cuando se realizan cultos donde la gente está danzando, donde la gente está bailando, donde la gente está gritando, donde la gente está haciendo todo este tipo de manifestaciones y dicen que ahí hay sanaciones y que el Señor se ha manifestado, es obra de Satanás. Satanás pone la enfermedad, dice el espíritu de profecía, y también al mismo tiempo la va a quitar. Entonces, es peligroso el tiempo que nosotros vivimos. Tenemos que despertar, pedir colirio, porque fácilmente podemos ser engañados. Ahora, eso hará, dice, que se consideren sanados a los enfermos. Estas obras de curación aparente pondrán a prueba a los adventistas. Oiga bien, estas obras de curación aparente pondrán a prueba a los adventistas. Esta es una advertencia para hoy, porque muchos a veces tenemos comezón de realizar cosas que tal vez a nosotros no se nos ha dado. Ciertamente la promesa que el Señor nos ha dado en su palabra, en San Juan 14 dijo que las cosas que Él había hecho, nosotros también las haríamos, y aún mayores. Eso es una promesa y eso es una realidad. Pero estas promesas y esta realidad deben de hacerse de acuerdo a lo que dice Isaías 8:20. Dice, a la ley y al testimonio. Si no es conforme a eso, no le ha amanecido. A la ley y al testimonio. Si no es conforme a eso, no le ha amanecido. Y oiga bien lo que dice Salomón. Dice que el pueblo que aparta su oído para no obedecer su ley, su oración es abominable. Y nosotros vemos que la ley de Dios ha sufrido un ataque directo, un ataque severo. Dice la ley de Dios en los primeros versos que ya cité. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás ninguna imagen. No tendrás imagen. No tendrás ninguna semejanza de esa imagen, ni de lo que está arriba, ni de lo que está acá abajo. Y ahora vemos sistemas de religión adorando a imágenes, de acuerdo a su idea de lo que ha concebido de tal imagen. No tendrás imagen, no te inclinarás a ella, no la honrarás y no las adorarás. Ahora vemos, por otro lado, otro sistema de culto donde está diciendo que la ley de Dios no tiene ninguna vigencia y por lo tanto el sábado no es el día del Señor. Pero ahora vemos que el profeta Isaías está diciendo a la ley y al testimonio, si no es conforme a eso, no le ha amanecido. Y nosotros podemos ver que en el libro de Mateo 24
En Mateo 25, por ahí. Hay un grupo de personas que dicen, Señor, Señor, nosotros hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro en tu nombre. Pero el Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en estos días porque los engaños de Satanás van a ir en aumento. Y nosotros hemos sido víctimas y hemos sido seducidos y hemos caído muchas veces en la trampa del gran engañador. Recuerde lo que dice Apocalipsis. Dice que el diablo ha descendido con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. El diablo ha descendido con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. Ahora, estábamos en 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses. Y veamos cómo se desarrolla esto y qué es lo que estaba planteando hace mucho tiempo el apóstol Pablo. Este sistema se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, fue cambiado por otro sacerdocio. Nosotros sabemos que cuando Cristo muere, el sacerdocio levítico caduca. Pero según el apóstol Pablo, hay un sacerdocio y ese sacerdocio, según el apóstol Pablo, es un nuevo sacerdocio y es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero Satanás, como anda buscando honra y gloria, utiliza a identidades para que le den esa honra y esa gloria. E inventó en una forma de culto que no es a lo que Dios ha querido y desea, e inventó un tipo de sacerdocio. Y ese tipo de sacerdocio se le da honra, ¿verdad? Se le da honra, se le rinde pleitesía. Y aquí el apóstol lo estaba advirtiendo. Y sigue diciendo una pregunta el apóstol Pablo. ¿No acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ajá, eso fue hace tanto tiempo. Ahora, si nosotros vemos y analizamos la Biblia, según el contexto, no estamos viendo, podríamos decir ahora, no estamos viendo esto nosotros en nuestros días. Sigue diciendo el apóstol Pablo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea que en los tiempos del apóstol Pablo todavía no se había manifestado tal sistema, tal y como hoy está instituido en la tierra. Por eso dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. O sea, nosotros sabemos que el engaño ha sido algunas veces sutil, otras veces abierto, pero va a tener su fin. Este sistema va a tener su fin. Ahora, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás,
con gran poder y señales y prodigios mentirosos. No sé cómo nosotros hemos leído o estamos leyendo la palabra de Dios. Estamos en terreno encantado, hermanos y hermanas. Por eso el Señor nos trae este estudio en esta mañana. Por eso el Señor está interesado de que nosotros hagamos su palabra y no seamos víctimas de lo que el apóstol Pablo nos está advirtiendo a nosotros. Y sigue diciendo, 2 Tesalonicenses, voy por el verso número 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y el Señor ha sido paciente para con nosotros, para que nosotros aceptemos una verdad. Pero aquí el apóstol Pablo dice, y con todo engaño e iniquidad, este engaño ha venido, con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, por esto Dios les envió un poder engañoso. Si hay poder, porque Satanás, el Señor lo permite, Él ha dado permiso y Satanás obra. Por esto, dice, Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira. Todo, según el libro de Apocalipsis, dice que todo el mundo, dice, adora a la bestia y a su imagen. Todo el mundo adora a la bestia y a su imagen. Y aquí el apóstol Pablo nos está corroborando porque dice, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, como lo he mencionado, para nosotros es un día muy especial. Un sábado, 31 de octubre, donde también cumplimos 503 años, donde nuestro hermano Martín Lutero pegó esas 95 tesis en el templo. Pero para ese mundo oscuro y espiritual es terrible. Es un día terrible porque no sabemos, usted padre y madre no tiene idea qué es lo que pasa. Y usted puede ser partícipe, usted puede ser cómplice de que sus hijos entren a un mundo, a un terreno donde usted no tiene la idea qué es lo que puede pasar con sus hijos, un terreno encantado, un terreno satánico. Ahora veamos algo muy interesante, donde la gente se ha visto seducida. Por todos los tiempos la gente ha estado seducida con esto. Vamos a ir con un relato que está en 2 de Samuel. Un relato que está en 2 de Samuel, el capítulo número 28, del 3 en adelante. Oiga bien, Samuel, el capítulo número 28, del 3 en adelante. Primera de Samuel 28, del 3 en adelante. Gracias. Dice lo siguiente. Ya Samuel había muerto. Ponga atención al relato de la Biblia. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Oiga bien esto. Cuando hablamos de encantadores y adivinos, son personas que andan en terrenos que no son el mundo espiritual de Dios, sino que andan en terreno encantado de Satanás.
Entonces, sigue diciendo el 4, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Saúl junto a todo Israel acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Recordemos, ya no está Saúl, ya no está el profeta. O sea que el pueblo de Dios se había quedado sin profeta. Tenía rey, sí. Pero la voz de Dios que se dejaba escuchar por el profeta ya no estaba. Ahora el pueblo se encuentra en una situación, está asediado, y eso avisora una batalla. Entonces Saúl tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta, porque Samuel había muerto. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Estas prácticas no son así como muy nuevas. Estas prácticas se remontan a tiempos antiguos. Ya había gente con espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte, y sus criados le respondieron: He aquí que hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Este no es el espíritu de Jehová. Este no es el espíritu con el cual se presentaba a Samuel y Samuel, a Samuel, y Samuel se lo comunicaba al rey o al pueblo. Este es un espíritu de adivinación, un espíritu que viene del abismo. Y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, que me haga subir a que yo te dijere. Oye, qué tremendo. Un dirigente del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, cae y es seducido por la desesperación, ¿verdad? Por la desesperación a lo que tenía enfrente, a los filisteos, al campamento, y el pueblo está en peligro porque puede ser invadido. El hombre pierde la fe porque Dios, desde luego, no se manifiesta a través del Urim, ¿verdad? O Tumim, no se le manifestó ni a través del profeta. Entonces fue a buscar a la mujer y ahora le pide: te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Sigue diciendo el relato. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho con lo que ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los embocadores y adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? La bruja de Endor, o la mujer de Endor, sabía que Saúl había cortado todo eso, lo había prohibido, y hasta estaba en peligro pues la vida de cualquiera de estas personas. Entonces la mujer, desde luego, sabe que corría peligro si ella ejercía esto. Entonces le está diciendo esto a Saúl, pero Saúl estaba disfrazado, no fue disfrazado como rey. Sigue diciendo: entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Aquí viene la trama interesante, que el rey de Israel se supone que conocía de todo esto, y realmente lo conocía. Conocía de que ningún muerto, al pedir que sea invocado,
iba a responderle el muerto. Pero el hombre, en su desesperación, él se juega esta última carta y sigue diciendo: la mujer entonces, a quien te haré, entonces la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. La mujer se dio cuenta que él era el rey quien le había dicho o le había estado pidiendo este favor. Tú eres Saúl. El rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Samuel le dijo a Saúl, pero nosotros sabemos que aquí no es Samuel el que está hablando. Saúl había traspasado ya. Saúl había desobedecido. Saúl se entregó en terreno encantado, y como no tuvo respuesta ni por el Urim, ni por el Tumim, ni por profeta, se entregó a estos terrenos. Y entonces la mujer dijo, y le dijo a quien había visto, y Saúl dice: ese es Samuel. Humillando el rostro en tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde, mas ni por medio de profeta ni por sueño. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te echó, como dijo, por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeces a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira, Amalek, por eso Jehová te ha echado esto hoy. Repito: como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha echado esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tu hijo, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. ¡Qué tremendo! ¿Quién habló ahí? ¿Quién estaba dando esta declaración? Satanás. Hermanos, amigos, así trabaja el enemigo. Y nosotros creemos, o el mundo ha creído, a tantos engaños. Y ha tenido su agente. Ha utilizado sistemas a través de la historia. En cada momento y transcurso ha utilizado su agente para que crean tal engaño. De acuerdo a los textos que nosotros vimos en Eclesiastés, tanto el animal o la bestia como el hombre van a un mismo lugar. Y nada saben. Y nada saben. Pero este relato que acabamos de ver en la Biblia es un ejemplo cómo caemos en la trampa y cómo hemos caído en el engaño. Y ha utilizado a sus agentes en cada tiempo. En el libro Primeros Escritos hay un capítulo
Interesante. En el libro primero escrito hay un capítulo muy interesante y dice una explicación. Página 88, primero escrito, y el capítulo se llama Una explicación. Dice lo siguiente: vi que con rapidez este engaño se estaba difundiendo. Me fue mostrado un tren de coches de ferrocarril que iba con rapidez del rayo. Oiga bien y veamos bien el cuadro de este ejemplo. El ángel me invitó a mirar cuidadosamente. Fijé los ojos en el tren. Parecía que el mundo entero iba a bordo de él. Oiga bien, la hermana Juan, la sierva del Señor, la que Dios levantó en la iglesia adventista como profeta para tener una luz adicional y poder entender, para poder ampliar el conocimiento y el entendimiento de las Escrituras, nos está diciendo algo muy importante y muy interesante para nuestros días. El ángel dice que le invita a mirar cuidadosamente y fija los ojos en el tren. Parecía que el mundo iba a bordo de él. El mundo va a bordo del tren. Y dice, y que no quedaba nadie sin subir. Nadie quedaba sin subir en ese tren. Dijo el ángel, se lo está atando en gavilla, listo para ser quemado. Todos los que han subido a ese tren se les está atando en gavilla, listos para ser quemados porque son víctimas del engaño. Luego se me mostró al conductor que parecía una persona de porte noble y hermoso aspecto, a quien todavía los pasajeros admiraban y reverenciaban. Yo estaba perpleja y pregunté a mi ángel acompañante quién era. Dijo, es Satanás. Ahora qué interesante. Hay un tren. Parecía que todo el mundo viajaba en el tren. Todo el mundo estaba montándose en el tren. Porque todo lo que Satanás ofrece les parecía muy bien y todo el mundo quería ir en el tren. Y Satanás era el maquinista. Era una persona hermoso aspecto, de porte noble, ¿verdad? Pero es Satanás el conductor, que asume la forma de un ángel de luz. Asume la forma de un ángel de luz. Satanás utiliza la verdad, mezcla verdad con mentira, y por eso ha seducido al mundo entero. Entonces parecía un ángel de luz. Es el conductor que asume la forma de un ángel de luz. Ha tomado cautivo al mundo. Se han entregado a poderosos engaños para creer una mentira y ser condenados. Este agente, el que le sigue en orden, es el maquinista, y otros de sus agentes están empleados en diferentes cargos según lo necesite. Por eso dije que así como Dios ha utilizado en diferentes épocas a hombres para que la luz pueda brillar en medio de las tinieblas, también Satanás ha puesto a sus agentes a trabajar para que la gente sea engañada. Entonces dice
Este agente, el que le sigue en orden, es el maquinista y otros de sus agentes están empleados en diferentes cargos según lo necesite. Todos se dirigen hacia la perdición con rapidez de un rayo. Pregunté al ángel si no quedaba nadie. Me invitó a mirar en la dirección opuesta y vi una compañía pequeña que viajaba por una senda angosta. Todos parecían estar firmemente unidos, vinculados por la verdad. Es muy interesante, amigos y hermanos, que nosotros estemos interesados en la verdad. Vea lo que dice aquí nuestra palabra en el libro de San Juan 17. San Juan 17 dice lo siguiente. San Juan 17. Dice el Señor rogando por la compañía. San Juan 17, 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros sabemos que esta oración es una intercesión, una oración de intercesión por nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Y está hablando de esta pequeña compañía. Dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Dice, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quién ha creído a esta palabra? Según el relato de la visión que ve nuestra hermana Elena White, dice que me mostró un tren de coche de ferrocarriles que iba con la rapidez del rayo. El ángel me invitó a mirar cuidadosamente. Fijé los ojos en el tren. Parecía que el mundo entero iba a bordo de él. Pero Dios tiene una pequeña compañía. El Señor tiene una pequeña compañía. Y es por esa compañía que el Señor Jesús está orando, está intercediendo. Dice, no ruego que los quites del mundo. Estamos aquí en el mundo. No podemos ser partícipes de todos sus engaños, de todas sus mentiras y todas sus seducciones. No los ruego que los quites del mundo, porque aquí estamos. Pero no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, si el Señor está abogando para que seamos santificados en su verdad, porque su palabra es verdad, entonces, ahora vemos que en San Juan 8:32 dice lo siguiente. San Juan 8:32 dice lo siguiente. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, ¿ha dejado usted al Espíritu de Dios? ¿Ha dejado usted al Espíritu de Dios que lo convenza de pecado, de justicia y de juicio? ¿Y ha permitido al Espíritu de Dios que le convenza que esta palabra es verdad? Y no los engaños, como nos advirtió el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses. Dice, no os engañéis, no se haya engañado ni por carta ni por espíritu, porque Satanás está utilizando todos sus agentes y los ha puesto a trabajar, así como sus agentes estaban en este tren. Y sigue diciendo,
Pregunté al ángel si no quedaba nadie y me invitó a mirar. En la dirección opuesta había una compañía pequeña que viajaba por una senda angosta. Todos parecían estar firmemente unidos, vinculados por la verdad, en agrupaciones o compañía. Dijo el ángel, el tercer ángel está atándolo o sellándolo en gavillas para el granero celestial. Esa pequeña compañía parecía agobiada, como si hubiera pasado por severas pruebas y conflictos. Claro que sí. Por eso el Señor Jesús está orando por esta pequeña compañía. Santifícalos en tu verdad. Guárdalos. Están en el mundo, pero guárdalos. Pero también no quiere decir de que no vamos a tener luchas y podemos ser asediados o agobiados por el maligno. Entonces dice que esa pequeña compañía parecía agobiada, como si hubiera pasado por severas pruebas y conflictos. Parecía como que el sol acabara de salir detrás de una nube y resplandecían sobre sus rostros, dándole aspectos triunfantes, como si sus victorias estuviesen casi ganadas. Mis hermanos, el Señor nos ha dado luz para que nosotros podamos entender, discernir entre la verdad y el error, y no seamos víctimas de los engaños de Satanás. Ahora, en el libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo que se llama El misterio de la inmortalidad, dice lo siguiente: desde los tiempos más remotos de la historia del hombre, Satanás se esforzó para engañar a nuestra raza. El que había promovido la rebelión en el cielo deseaba inducir a los habitantes de la tierra a que se uniesen con él en su lucha contra el gobierno de Dios. Adán y Eva habían sido perfectamente felices mientras obedecían la ley de Dios. Y esto constituía un testimonio permanente contra el aserto que Satanás había hecho en el cielo de que la ley de Dios era un instrumento de opresión y contraria al bien de sus criaturas. Además, la envidia de Satanás se despertó al ver la hermosísima morada preparada para la inocente pareja. Resolvió hacer caer a esta para que una vez separada de Dios y arrastrada bajo su propio poder, pudiese él apoderarse de la tierra y establecer su reino en oposición al Altísimo. Esta ha sido la lucha de Satanás contra la creación de Dios, porque Dios creó al hombre a imagen y semejanza divina. Entonces esta lucha es encarnizada, esta lucha es a muerte, y Satanás va a utilizar todo medio para poder destruir al pueblo de Dios. Pero Dios tiene un remanente, Dios tiene un remanente, Dios tiene un pueblo que su fe está basada en lo que dice la palabra. Y especialmente el profeta Isaías dice: a la ley y el testimonio. Si no es conforme a eso, no os ha amanecido. Que Dios pueda bendecirnos en este día. Dios puede derramar sus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Y tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque Satanás anda por ahí. Sabe que tiene poco tiempo. Y si nosotros no dedicamos tiempo a la oración, no dedicamos tiempo al estudio de su palabra, y los adventistas tampoco no le dedican tiempo al estudiar los testimonios o el espíritu de profecía, pueden caer fácil en la trampa. Y
Si estamos dando esa evidencia, Satanás nos va a apartar un lugarcito en el tren que él maneja para llevarnos a la perdición. Que Dios les bendiga en esta mañana y tengamos cuidado, porque él ha descendido con graguera, sabe que tiene poco tiempo, pero no estamos en tinieblas. Tenemos luz y quiera Dios que caminemos de acuerdo a esta luz que el Señor nos ha dado. El Señor le bendiga.